Se encienden las alertas en Palacio Nacional. Miren, podría haber de todo, ¿eh? Reuniones de urgencia con los senadores de lo que nadie sabe de qué van a hablar o por qué los convocaron. Podrían llegar despidos, órdenes de aprehensión. Bueno, esto está explotando en su máxima expresión. Para bien o para mal, ya lo veremos conforme avance la situación. Vamos a informarte todo lo que está ocurriendo el día de hoy. Quédate conmigo, yo soy Yasira Handal. Comenzamos. Para temas de agenda del Congreso, me reúno con ellos muy seguido, por lo menos todos los lunes. Este lunes no nos reunimos porque tenía yo otra agenda, ya no pude reunirme con ellos. Entonces quedan pendientes algunas leyes, entonces hablamos sobre ese tema. ¿Cómo qué leyes? Y también con Ricardo Monreal estuve por teléfono. Está, por ejemplo, la de la extorsión tiene que pasar por Cámara de Diputados. Había pasado por Cámara de Diputados y quedaron las penas de extorsión en determinados años. Se fue al Senado y en el Senado senadores plantearon que hay muchos estados de la República donde se sanciona más, entonces que no podía haber contradicción entre la ley general o la ley nacional y las leyes estatales. Entonces ahí se modificó, tiene que regresar a diputados para que en su caso se apruebe. Hay algunas otras leyes que también están pendientes, como la ley de aguas. Entonces estábamos hablando de ese tema, asuntos legislativos. Y ya finalmente. Y es que Claudia Sheinbaum convocó de urgencia a una reunión en Palacio Nacional a Adán Augusto. Después de haber convocado a esa reunión, se empezaron a desatar un montón de rumores. ¿Qué es lo que dicen los rumores? Pues que Gers Manero o habría presentado su renuncia o de plano lo van a renunciar. Y es que después de esa reunión con Adán Augusto, luego en la mañanita a primera hora, empezamos a ver la llegada de todos los senadores al Congreso. Una convocatoria extraoficial o extraordinaria, mejor dicho, para poder convocar a todos los legisladores, a todos los senadores y pues hablar de algunos temas que al parecer hoy nadie sabe de qué se tratan. Te voy a platicar todos los detalles, mientras que evidentemente las protestas por los campesinos se siguen incrementando en el país y también ahora resulta que están molestos ya no tanto por el tema del maíz, sino por el tema del agua. El líder del Frente por el Rescate del Campo Mexicano dijo que esto va más allá del precio, que se trata de producción, sostenibilidad y que ya empezaron y no se van a cansar hasta terminar. Y es importante reiterarlo, ya la discusión no son los 7,200 pesos por tonelada, es un tema mucho más de fondo y que tiene que ver con la ley de aguas. Así es. Y tiene que ver con un ordenamiento de mercado, ¿verdad? Pero que no es exactamente nada más el maíz de los 7,200 pesos, sino es un asunto que tiene que ver con toda la producción, la productividad, la sostenibilidad del campo. Y esto es un proceso pues que nos va a llevar tiempo, pero afortunadamente ya se puso en la mesa, ya hay una discusión de esto y tenemos que salir, ¿no? Lo difícil era empezar. Sí. Ya iniciamos y tenemos que terminar. Y bueno, ahorita con los diputados, incluso algunos diputados me decían, si nomás te hemos hecho caso, no tendríamos estos problemas. Pero la curva de aprendizaje ha sido muy cara, me decían los de Morena. La curva de aprendizaje fue muy cara, pero no te hicimos caso y aquí están las consecuencias. Heraclio, le agradezco la comunicación. Pues sí, al final del día todo termina otra vez en comentarios políticos, comentarios sobre si hicimos caso, si fueron los de Morena, si no hicimos, si al final del día pues ahora resulta que no es tanto lo de la producción, sino que también ahora pues esto tendría un verdadero trasfondo que terminaría siendo el tema del agua, el tema de la ley del agua, que ya se empezó a desmantelar. Ahora, fíjense bien, les voy a compartir este video de Evodio en donde habla sobre datos curiosos, como por ejemplo, en dónde se iniciaron los bloqueos y de dónde es Vicente Fox y Diego Sinue.
El primer bloqueo de carreteras en nuestro país, ¿dónde fue? Yo le ayudo. Fue en Guanajuato. ¿Y por qué fue en Guanajuato? Por algo que usted no sabía hasta hoy. Chéquese usted el dato. Esta valiente diputada lo dice todo. Chéquese el dato. El campo. Y se los voy a decir con nombre y apellido, porque esos corruptos, los Fox Quesada, tienen por lo menos 10 concesiones de agua. Estos son más de 2,000 millones de litros de agua de San Pancho. Algunos otros exgobernadores tienen 3 concesiones de agua. Diego Sinué, el corruptazo mayor, tiene una concesión de 5,000 metros cúbicos de agua en Silao. De Marco Cortés, que cuenta con 2 concesiones en las que acapara 182,000 metros cúbicos de agua de Jalisco. Y vuelvo a repetir, diputado, con que dejen de robar, todo ese recurso se va para el pueblo. Así de fácil y sencillo. Y yo termino diciéndole, ¿dónde iniciaron los bloqueos de carreteras? En Guanajuato. Ojo con eso. Fox tiene 2,100,000 metros cúbicos al año. Yo soy Evodio Camarena. Pues sí, datos curiosos que siguen saliendo a la luz después de todas estas manifestaciones. Y es que la ley de aguas en realidad no buscaría quitarle a los pequeños productores sus concesiones. El objetivo real, para resumirlo, sería ordenar las concesiones que tienen inconsistencias. Porque de hecho, a inicios del año se ayudó a los pequeños productores a poder regular sus concesiones precisamente para que no hubiera inconsistencias y pudieran mantenerlas. Esto nada más así como para empezar a dar una introducción, ¿no?, de lo que se trata la ley de aguas y de cuál podría ser el verdadero enojo o la verdadera motivación incluso de quienes hoy se están manifestando, de quienes hoy tienen paradas las carreteras. Y curiosamente, esas manifestaciones empezaron en Guanajuato. Empezaron en Guanajuato, que por los campesinos, que si el maíz, que si los transportistas. ¿Y en qué va? En la ley de aguas. Datos curiosos nada más. Bueno, en más información, vean nada más esto. Vincularon a proceso ya oficialmente a el licenciado y a los ex escoltas de Carlos Manzo. En minutos también el juez de control, un juez de control de nombre Luis Fernando Díaz, vinculó a proceso a Jorge Armando Sánchez, a quien apodan el licenciado, a él y a los 7 escoltas de quien fuera presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. El licenciado está acusado de homicidio calificado y de ser uno de los autores intelectuales del asesinato. Los 7 escoltas están acusados de homicidio por omisión. El licenciado, en una larga audiencia, dijo que lo habían torturado para arrancarle declaración. El caso, el curso que está tomando a final de mes el asesinato de Carlos Manzo, estaremos en el tema. Hace unos minutos también el juez de control. Pues sí, empiezan a salir las detenciones, incluso también en medio de todo este escándalo en donde Noroña dijo que la esposa de Carlos Manzo solamente quería ser gobernadora, en medio también de confrontaciones entre Noroña y representantes del movimiento del sombrero. Pues sí, estuvieron estas detenciones y por supuesto que se sigue pidiendo que se sigan las líneas de investigación para poder encontrar con los verdaderos responsables. Esto fue lo que declaró el diputado Tafoya, quien es, sabemos, por parte del movimiento del sombrero y era también cercano a Carlos Manzo. El cártel Jalisco, para mí, desde mi contexto, nada más fue el autor material. A nosotros nos interesa saber quién es el autor intelectual, no los autores materiales, ni los organizadores, ni nada de eso. Nosotros no hacíamos detenciones grandes, no teníamos el armamento para enfrentarlos. Para mí no hay una justificación que lleve al asesinato de nuestro presidente. Yo quiero que la presidencia de la República nos demuestre que no fue un crimen de Estado. Eso es lo que queremos saber, que haya justicia para Carlos Manzo. Esto de las 7 escoltas que detuvieron, digo, está bien que los detengan, pero yo los conocía prácticamente a todos. Para uno, Carlos era prácticamente su papá. Para uno que lo apodaban el Macas, era prácticamente su papá. O sea, era su ejemplo, está bien que detengan, pero nosotros no vamos a caer en cortinas de humo. Y cortinas de humo me refiero a ese tema y también al tema de Noroña, que lo mandan al matadero por bocón.
y que no sabe medir sus palabras, y entonces todos los medios de comunicación, en vez de enfocarse o enfocarnos en el tema de la justicia de Carlos, ahora estamos enfocados en un misógino. Entonces nosotros vamos a buscar la justicia de Carlos Manzo y eso no nos va a detener. No los puedo considerar inocentes y yo preferiría que continuaran las investigaciones. Yo no creo que sean culpables. Ahí había un supuesto de que una persona estaba compartiendo, posiblemente había una persona, pero no lo siento. Yo insisto en que es un tema político. A ver, en todas las transmisiones de Carlos Manzo, que esto es un tema político, insisten desde el Movimiento del Sombrero. Bueno, pues habrá que ver y seguir con las investigaciones, a ver en qué termina todo esto, porque se sigue intensificando. Ahora, vamos a más información, vámonos rapidito con las notas. La presidenta Claudia Sheinbaum confirma lo que la derecha quería. Finalmente, Claudia Sheinbaum se los dijo. Las palabras que la oposición quería escuchar por parte de la presidenta de la República pasaron. Claudia Sheinbaum dice que 2025 ha sido un año complicado. Vamos a cerrar bien el año. Eso es importante para todas y para todos los mexicanos. Vamos a cerrar bien el año. Ha sido un año que ha tenido sus complicaciones, no solo para México, sino para el mundo entero. En particular para México, con la decisión del presidente Trump de poner los aranceles, aun cuando México es de los países, sino que el país con menos aranceles de todo el mundo, porque una parte muy importante de las mercancías sigue siendo libre de aranceles por el tratado comercial. Aún en esta circunstancia, pues en todos los lugares del mundo ha habido cierta precaución para las inversiones, en todos los países. Y particularmente en México, por el propio tratado, pues ha habido precaución. Aún así, recuerden que informamos recientemente que estamos en récord de inversión extranjera directa. Aún así, octubre fue el mes de mayor generación de empleo. Octubre fue el año de mayor empleo formal de toda la historia de nuestro país y sigue creciendo el empleo. Entonces, esta circunstancia pues nos pone en esta condición. El año que entra va a haber muchísimo más inversión pública. Vamos a cerrar bien el año. Eso es importante para todas y para todos los mexicanos. Vamos a cerrar bien el año. Ha sido un año que ha tenido sus complicaciones, no solo para México, sino para el mundo entero. En particular para México, con la decisión del presidente Trump de poner los aranceles, aun cuando México es de los países, sino que el país con menos aranceles de todo el mundo, porque una parte muy importante de las mercancías sigue siendo libre de aranceles por el tratado comercial. Aún en esta circunstancia, pues en todos los lugares del mundo ha habido cierta precaución para las inversiones, en todos los países. Y particularmente en México, por el propio tratado, pues ha habido precaución. Aún así, ha habido mucha precaución y es que sí, los problemas han sido no solamente en México, sino en todo el mundo y en varias regiones que se han visto afectadas por las decisiones del presidente de los Estados Unidos de imponer aranceles. Claudia Sheinbaum les dijo lo que querían escuchar a los opositores, pero luego les dio cachetada con guante blanco, ¿sí? Confirmó que ha sido un año bastante complicado y vaya que 2025 yo creo que cerrará como un año complicado, pero luego les dio la cachetada presumiendo la inversión de extranjera directa con un récord, porque octubre, a pesar de todo esto, fue el mes con mayor generación de empleo formal. Y el año entrante ya se tiene planeada muchísima inversión pública, es decir, sí, 2025 ha sido un año difícil, un año complicado, pero podría ser que 2026 empiece a haber pues muchos más resultados que podrían perjudicar las intenciones del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, de empezar a ganar otra vez territorio y vencer a Morena. Vamos a ver qué pasa. En más información, dicen por acá desde el movimiento campesino que si no cumplen a todos con los requisitos y las exigencias, no se va a levantar nada. Me decía entonces que están listos para entrar a Gobernación, a una nueva reunión
con la intención de llegar a un acuerdo. Ya no se enumeró las peticiones, pues no son irrealizables por parte del gobierno, al contrario, son responsabilidades del gobierno, y espera no tener que aumentar el nivel de bloqueos y manifestaciones, ¿no? Sí, eso es correcto. Esperamos que hoy salgamos robustecidos en cuanto a las solicitudes que estamos haciendo y bueno, así que llevarle algo a la gente, ¿no? Decirle, ¿saben qué? Pues se logró esto. Sí. Vamos a desbloquear. Ahora, puede ser más difícil que se aprueben o se llegue a un acuerdo con el tema del campo. Si no se llega a un acuerdo, si a ustedes les cumplen sus peticiones, pero a los campesinos no, ustedes van parejo, van juntos hasta el final. Sí, vamos juntos. Bueno. Vamos juntos, ya si no me aceptan los campesinos, pues ya me tendré que ir a un lado, pero tenemos palabra, vamos juntos, lo he comprobado, lo he confirmado, pues en todos estos días. Uh-huh. Y hay muy buenos amigos todos ellos, sí. Gente que también tiene deseos de verdad de resolver los problemas, porque mire, como ciudadano yo puedo decir. Pues al final del día, David Esteves, quien es representante de la ANTAC, confirma que transportistas y campesinos ahora están unidos y que van a ir juntos hasta el final, rumbo también a una reunión que ya se tiene. Vienen muchas cosas en el país y también habría que recordar que está en puerta el Mundial y los campesinos amenazan con que no va a haber Mundial si el gobierno no les resuelve. Con referencia al Mundial, con referencia a las manifestaciones, pues empiezan a salir ahí algunos datitos que llaman mucho la atención. Clara Brugada estuvo hoy en la conferencia de prensa mañanera y resulta que en la conferencia anunció que va a haber una comisión en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, porque ahora sí, después de tantas exigencias, después de tantos dimes y diretes, se va a investigar oficialmente la violencia ocurrida en la marcha del 15 de noviembre y podrían incluso desmantelar al Bloque Negro. Diputados de la Ciudad de México revelaron que Alito Moreno designó 10,000 pesos para contratar porros en las últimas manifestaciones. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre este tipo de acciones. Pues entiendo que el Congreso de la Ciudad de México, ¿por qué no nos platicas que está haciendo una comisión para investigar cómo fue que se generó la violencia el 15 de noviembre aquí en el Zócalo? Y de ahí pues vienen esta información que están dando a conocer. ¿Es así, Clara? Así es. Ayer plantearon en el Congreso de la Ciudad justamente esta información de quiénes están atrás del Bloque Negro, qué partido político, qué personajes y cómo es que convocaron a gente de diversos lugares. Esta es una comisión de investigación que fue aprobada por el Congreso y que seguramente tendrá que continuar esta investigación la Fiscalía, y estaremos muy atentos a toda la información que salga de esta comisión. Como lo dijimos siempre, fue una movilización que tuvo atrás una convocatoria que, como sabemos, aquí en la ciudad siempre va a haber libertad de expresión, venga de donde venga, pero lo importante es que no haya violencia. Y lo que sucedió ese día, pues sí fue, como coincido yo con los diputados con esa información, que fue financiada por grupos con nombre y apellido. Fue financiada por grupos con nombre y apellido, eso es lo que dice Clara Brugada, y es que les digo que empiezan a salir muchos videos, empiezan a amarrar los hilos y resulta que presuntamente el PRI estaría detrás de todas estas marchas y de estas reuniones. Vean este video. El PRI contrató porros de la ODET y delincuentes para el grupo de choque para la marcha del 15N. La dirigencia del PRI organizó y financió grupos de choque para generar violencia el 15 de noviembre. Alejandro Alito Moreno y su equipo contrataron grupos porriles. La ODET
El Frente Juvenil Revolucionario del PRI, Grupo Porril Bachilleres, 11, CETIS, 30, Bachilleres, 19 y CETIS, 10, Grupo Porril Vocacional 6 y 5, el ESIME Zacatenco y el de la Facultad de Derecho y Prepa 8. Los diputados federales Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla e Israel Betanzos coordinaron estos grupos violentos liderados por El Faria y Chico Baby. Les ofrecieron 10,000 pesos por participar en acciones violentas. Alito pidió 400 personas. No llegaron ni a 100. Eran personas de 30 a 50 años. Ni siquiera eran jóvenes. Hacemos responsable a la dirigencia del PRI de lo que pueda pasar a los priistas que nos dieron esta información. Morena presentará un punto de acuerdo y creará una comisión especial de investigación. Hubo una reunión de organización en la que el presidente nacional del PRI, Alito Moreno, comisionó como responsables políticos de la construcción de grupos violentos y de choque a los diputados federales Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla y también al diputado federal Israel Betanzos. Y es que claramente hay muchas inconsistencias en toda esta situación. Nos queda clarísimo. Me parece que a nadie le quedan dudas de que hay inconsistencias, y si a eso además le agregamos los constantes llamados de Alejandro Moreno a la violencia, no solamente desde el Senado, sino en entrevistas diciendo: si tú te encuentras a un morenista en la calle, cachetéalo y grítale de cosas. Esos son los políticos que tenemos. Y son los políticos además que dicen van a arreglar la violencia en nuestro país, pero son los que están en primera fila a la hora de promover la violencia. ¿En qué va a terminar todo esto? Bueno, vamos a ver en qué termina. Por lo pronto, el montaje de lo de Miss Universo se les cayó, híjole, más rápido que Javier Lozano en la Coparmex. Vean nada más. Resulta que se destapó que Raúl Rocha, Cantú, dueño de Miss Universo, tenía oreja dentro de la FGR. Un agente le pasaba información a cambio de pagos millonarios. Esto después de que se diera a conocer también que Raúl Rocha tenía o tiene una orden de aprehensión, pero luego se convirtió en testigo protegido. Entonces, volvemos a preguntar otra vez. Dijeron que Claudia Sheinbaum se había puesto de acuerdo con la organización de Miss Universo, es decir, con Raúl Rocha, para comprarle la corona a Fátima Bosch, que le habían comprado la corona a través de contratos con Pemex. Se desmanteló, ¿por qué? Porque luego nos dimos cuenta y nos enteramos que los contratos eran desde 2022. Desde 2022, y se otorgó por una licitación pública, se otorgó a principios de 2023. Para ese momento Raúl Rocha no era dueño de Miss Universe, ni tenía proyectos, ni había ni siquiera rumores en el ámbito económico de que fuera a adquirir esa organización. Bueno, punto y aparte, ¿no? Eso se les cayó. Y luego empezaron, es que Morena y todo lo que toca Morena lo corrompe, y la corrupción y cuánta cosa. Bueno, si Claudia Sheinbaum quería utilizar a Fátima Bosch como cortina de humo y era amiguis de Raúl Rocha, entonces ¿por qué la Fiscalía le giró una orden de aprehensión al empresario? Datos curiosos, les digo, siempre que hay que empezar a revisar. Son simplemente datos curiosos que vale la pena revisar. Raúl Rocha terminó siendo un delincuente de cuello blanco según los informes de la Fiscalía General de la República. La propia Fiscalía confirmó la investigación por delincuencia organizada contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo. Se inició la carpeta 928-2024 por delitos relacionados con el narcotráfico, el huachicol y el tráfico de armas contra Rocha y otras 12 personas, derivada de información recabada por la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Esa que dirige Omar García Harfuch, esa mera, fue la que puso dedos sobre los negocios de Raúl Rocha. Entonces, pues, hagan ustedes sus conclusiones, ¿no? Hace apenas 10 días, un juez federal liberó órdenes de aprehensión en contra de los implicados, cuyos nombres siguen reservados, y la FGR confirmó que ya se ejecutó una orden de captura contra una funcionaria federal involucrada. No revelaron su identidad, pero esa es la información que se tiene hasta el momento. Y después de que detuvieran a una jueza, de que se diera a conocer que este personaje tenía como a un infiltrado al interior de la FGR para que le pasara información, pues empiezan estos rumores de que a lo mejor van a correr a Gertz Manero. Empezaron estos rumores y luego se desató la reunión de urgencia en Palacio Nacional con Adán Augusto, y luego se desató ya esta reunión extraordinaria en el Senado de la República también.
Ahí está, bien. El Senado de la República convocó a una sesión plenaria el jueves 27 de noviembre, en la que, según los rumores, se abordará la renuncia y reemplazo de Gers Manero. Son rumores. Esto tras la difusión del citatorio del Senado, que convocó a sus integrantes a sesionar sin un tema específico. Las especulaciones sobre la salida del fiscal general de la República han aumentado. Actualmente Gers tiene 86 años de edad y su cargo al frente de la Fiscalía concluye constitucionalmente en 2028. Habrá que ver en qué termina todo esto. ¿Va a renunciar Gers Manero o no? Hasta este momento, solamente hemos visto la llegada de diferentes legisladores al Senado de la República, entre ellos Ricardo Anaya, que solamente han revelado esta información. No hay información confirmada. Como saben, la sesión está convocada para las 10 de la mañana. Se va a decretar un receso y estaríamos en Junta de Coordinación Política discutiendo el asunto. La realidad es que hasta este momento no existe información confirmada. Lo único que hay son especulaciones y yo quisiera evitar en este momento pronunciarme sobre algo que no tengo certeza. Senador, o sea, dijeron que a las 10 van a abrir la sesión y van a ir a un receso para ir a la Jucopo. Esa es una posibilidad, que se abra la sesión, haya un receso y tengamos reunión de Junta de Coordinación Política. Insisto, por ahora no hay información oficial. Yo sugeriría que esperemos unos momentos y con muchísimo gusto, en cuanto tengamos información, la compartimos con ustedes y fijamos posición. ¿Qué les comentaron para citar a sesionar hoy? No, que se trataba de un asunto que llegaría del Ejecutivo, pero no hay información sobre el motivo. No hay información hasta este momento concreta. También llegó el coordinador de Movimiento Ciudadano a esta reunión y dio un poquito más de detalles. No sabemos todavía, no tenemos notificación formal. Entendemos que se ha especulado mucho sobre la renuncia, remoción, selección del fiscal, pero lo digo con toda responsabilidad, hasta este momento oficialmente no tenemos información. ¿Tiene Jucopo ahorita? No, tenemos varias reuniones, entre otras con el coordinador de la mayoría, pero pues yo esperaría que en cualquier momento supiéramos con precisión de qué se trata la sesión del día de hoy, porque como quiera que sea, debe ser un asunto delicado, y si es un asunto delicado, requiere absoluta pulcritud del procedimiento. Pues sí, ellos dicen que si los convocaron de urgencia tendría que tratarse de un asunto complicado y que esperan que se resuelva lo antes posible. Vamos a ver en qué termina todo esto. Yo te pregunto a ti que me estás viendo, ¿debería renunciar Gers Manero o ya que termina hasta el 2028? Porque durante los últimos 7 años ha sido altamente cuestionado, porque me parece que todos coincidimos en una cosa: Gers Manero siempre ha sido un florero en la Fiscalía General de la República. No ha hecho absolutamente nada, no aporta. Y últimamente en el gobierno de Claudia Sheinbaum, lo más que ha hecho Gers Manero es presentarse a los informes de seguridad, asistir a las reuniones, asistir a las conferencias de prensa y se acabó. De ahí en más, Gers Manero sigue siendo considerado por la derecha y por la izquierda, por donde lo veas, como un florero en este país. Pero vamos a ver en qué termina todo esto. Saludos a todos los que van llegando, vayan dejándome sus comentarios, aquí los estoy leyendo, estoy pendiente que si el audio, que si una cosa, que si la otra, aquí lo voy modificando, váyanme ustedes avisando cómo se escucha y yo lo voy arreglando. El gobierno federal dijo que iban a garantizar recursos a las sedes mundialistas, va a haber apoyos del gobierno federal. Se comprometió a entregar Claudia Sheinbaum entre 1.500 y 2.000 millones de pesos a cada entidad para obras de infraestructura, transporte público y también movilidad. Comprometí con ellos a que iba a haber una aportación del gobierno de México entre 1.500 y 2.000 millones de pesos para cada entidad. ¿Para qué son? Para la infraestructura, para el metro en el caso de Monterrey, en el caso de la ciudad y en el caso para transporte público principalmente y movilidad. Este año ya no pudimos cumplir con ese compromiso, pero lo estaremos cumpliendo para el próximo año. Por ejemplo, la línea 2 del metro es lo que nos pidió Clara,
en el caso de Jalisco la 5 y en el caso de Nuevo León la 4 y la 6. Además de que, como saben, estamos construyendo los trenes. No van a estar listos para el Mundial, pero esperemos un avance muy importante para el 27. Tren México-Querétaro, o Ciudad de México-Querétaro, Ciudad de México-Pachuca, y estamos avanzando en Querétaro-Irapuato, Irapuato-León, León-Guadalajara o Irapuato-Guadalajara, eso es lo que estamos trabajando. Y en el caso de Nuevo León, el tren que ya se está construyendo de Saltillo, Coahuila, hasta Nuevo Laredo, pasando por Nuevo León. Pues se les está diciendo, tenemos a una oposición que de por sí no le ha ido muy bien, pero se han estado confiando. ¿Por qué? Pues porque sí, han salido escándalo tras escándalo de la 4T, pero se están confiando otra vez. Sienten que empiezan a ganar la narrativa y de repente, pácatelas. Azotan de nuevo porque también a ellos les salen escándalos, porque el gobierno da resultados y viene un año, 2026, que se va a llenar de mucha inversión pública y eso perjudica en todo sentido a los partidos de oposición que quieren ganar al electorado. ¿Por qué? Porque la gente va a empezar a ver obras de infraestructura y esas llaman mucho la atención y esas dan a entender a la gente pues que se está invirtiendo el dinero, que se está invirtiendo el presupuesto, que todo está saliendo pues bien, viento en popa, diría yo, ¿no? El gobernador de Nuevo León, Samuel García, estuvo en la conferencia de prensa y aprovechó en plena conferencia, enfrente de la presidenta Claudia Sheinbaum, para pedirle al Congreso de Nuevo León, al Congreso local, que por favor le echen la mano con el presupuesto. ¿Por qué? Porque al parecer el Congreso tiene congelada la aprobación de ese presupuesto que quiere el gobernador y él dice, si no aprueban el presupuesto, ¿cómo vamos a hacer las obras de infraestructura? Cabe mencionar que Samuel García estuvo hoy en la mañanera para realizar pues acciones, para platicar sobre las acciones del Mundial, mismas que no se podrían concretar si el Congreso no sale y aprueba ese presupuesto. Ahora, vámonos con más controversias, Más controversias porque aquí la situación está bien interesante. Muchas noticias, ya les decía yo, órdenes de aprehensión, despidos, regaños, bueno, hubo de todo en la conferencia de prensa y es que después de que Lenia Batres sugiriera o propusiera que la Corte podía hacer lo que se le daba su gana, Claudia Sheinbaum lanzó un regaño a la Corte. Algunos ministros están proponiendo establecer un mecanismo para romper el principio de cosa juzgada y entonces nulificar sentencias firmes. ¿Esto no está poniendo en riesgo, no pondría en riesgo? Yo no estoy de acuerdo con eso, lo digo abiertamente. No estoy de acuerdo con eso. A lo que ya fue juzgado, ya fue juzgado. Entonces hay muchos temas que tiene pendiente la Corte. Obviamente ellos son autónomos y ellos pueden decidir con autonomía. Nosotros no estamos interviniendo en las decisiones de la Corte. Ya que lo preguntas, aprovecho para dar mi opinión. Yo creo que lo que ya fue juzgado, fue juzgado. Y pues que le entren a un montón de temas que están pendientes en la Corte. Algunos ministros están proponiendo... Pues sí, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no estaba de acuerdo con la propuesta de reabrir casos que ya habían sido juzgados, respaldada incluso por algunos ministros como Hugo Aguilar y Lenia Batres. Claudia Sheinbaum dijo que ella no está de acuerdo, que de manera personal ella no coincide y que mejor se pongan a resolver otros temas de los muchos que la Corte está pendiente, porque si ustedes pensaban que ya se habían terminado este tipo de señalamientos, si ustedes creían que ya se había terminado las exigencias a la Corte porque ya se había ido Norma Piña y toda la Corte ahora es de Morena, pues resulta que no. Claudia Sheinbaum puso un estate quieto, miren, muy quedito a la Corte, que no anden inventando y se pongan a jalar, prácticamente fue lo que les dijo. Y es que esta fue una parte, un pedacito de la controversia, de la polémica que se desató, porque Lenia Batres pues quería proponer ahí algunos arreglitos que no cayeron bien en la mayoría de los ciudadanos, ni siquiera que no le cayeron bien a Claudia Sheinbaum. En segundo lugar, yo creo que
lo que espera la gente, además de la aplicación efectivamente de un principio importantísimo que es la certeza jurídica, espera también justicia. Y tenemos casos en los que esta Corte, y nosotros, su servidora los ha visto en el último año en la segunda sala, de manera muy recurrente, desafortunadamente, que pasaban sentencias fraudulentas por nuestras narices y esta Suprema Corte no podía o no quería hacer absolutamente nada. Vimos contratos de venta de ejidos en los que incluso tuvimos un caso en el que se alegaba justamente la denegación de justicia porque resulta que ejidatarios fueron defraudados por el abogado de su contraparte, que se suponía que era su propio abogado. Y nosotros no quisimos reparar este tipo de sentencia en la que perdieron, porque además no había ni siquiera acta de asamblea de nada, en la que perdieron sus parcelas por supuesta legalidad. También vimos un caso de... También vimos un montón de casos y vimos un montón de cosas y al final del día, pues les digo, la propuesta no le gustó ni a la presidenta. Y no es que le tenga que gustar a la presidenta Claudia Sheinbaum, no. Pero ya para que nadie se ponga de acuerdo, ya para que todos estén organizados en decir eso no está bien, pues empieza a llamar la atención, ¿no? Entre otras tantas cosas. Corrí, perdón si me escuchan agitada, corrí a abrir la puerta ahorita y me cansé, una disculpita. Retomemos el tema. Fíjense, si ve que agarró tantito aire. Hay mucho escándalo, mucho escándalo. ¿Se acuerdan ustedes de esta funcionaria que denunció a Cuauhtémoc Blanco? Que el desafuero no se dio, y luego Cuauhtémoc le aventó un beso a una legisladora. Bueno, pues ahora no hablamos de Cuauhtémoc Blanco, sino hablamos del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. Marta Araceli Cruz, diputada del PT, denunció al gobernador de Oaxaca. No, pues yo comentaba ayer con otra compañera periodista, pues ya las mujeres nos quedamos calladas mucho tiempo, ¿no? Y pues hay que decirle a las cosas por su nombre y exhibir a los acosadores, porque además pues ni siquiera lo hacen, o sea, no es que lo tengan que hacer así, pero no lo hacen bajo el anonimato, ni se esconden, no, lo hacen como una forma de vida. Y bueno, usted denunciaba algo muy grave ayer, luego voy con Cuauhtémoc Blanco, pero denunciaba algo antier respecto al gobernador de Oaxaca. Marta, cuénteme qué está pasando, por favor. Fíjate que desde el 2023, nosotros cuando asume Salomón Jara en el 2022, él empieza a nombrar a funcionarios públicos acusados de violencia. En este caso, Donato Vargas Jiménez, que formaba parte de los grupos de WhatsApp de Sierra 3X y Megapeda, donde se compartía fotografías íntimas de mujeres indígenas, la cual fue denunciada por mi compañera activista Sandra Domínguez, que posteriormente fue desaparecida y bueno, encontramos su cuerpo más tarde. Ella lo denunció primero, hicimos una denuncia al gobernador, el gobernador nos pidió una prueba de que había carpetas de investigación en contra de Donato, yo la presenté por intento de feminicidio en el caso concreto de Donato. El gobernador nunca lo retiró, al contrario lo alabó, dijo que era un buen servidor público y ahí lo sigue manteniendo. Pero lo más complicado es que él es coordinador de delegados de paz social, tiene relación con mujeres, niños y resuelve conflictos sociales en nuestro estado. Pues sí, mucho, pero mucho escándalo, porque si señalamos lo que está bien, pero también, pues siempre se los digo, hay que señalar lo que está mal. Y sí, no solamente está el caso de Salomón Jara, está el caso de Cuauhtémoc Blanco, está el caso de Alejandro Moreno también, porque miren todos, por donde le busques hay señales. Por donde le busques hay algo que decir. La presidenta Claudia Sheinbaum, hablando de Gers Manero, que ya vi que aquí la mayoría coincidimos en que el fiscal general de la República debería renunciar, por lo menos para que se vaya con tantita dignidad, ¿no? Debería renunciar ya. Pues le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum y pon atención en la respuesta que dio. No dijo que no, tampoco dijo que sí, pero lo que sí dijo nos da a entender que ella piensa exactamente lo mismo que nosotros. Lo ha manifestado. ¿A qué atribuye este rumor que empezó a correr desde ayer? Bueno, yo recibí un documento del Senado que estoy analizando
Ya en su momento lo haré público y mañana les podré informar. Este documento es la carta de renuncia del fiscal. Solamente hay 2 motivos. Prefiero analizarla. O sea, lo que informo es que recibí una carta por parte del Senado de la República. La estoy analizando con pues los abogados, consejería jurídica, y el día de mañana les informamos. Hasta ahora no me lo ha manifestado. ¿A qué atribuye este rumor que empezó a correr? Pues sí, le llegó un documento del Senado que está analizando con abogados, también con consejería jurídica, y al final del día, pues se relaciona, porque le preguntaron a qué se deben los rumores, a qué se debe este rumor del despido de Gertz Manero, y ella dice, me llegó un documento, yo lo estoy analizando con abogados y con la consejería jurídica. Vamos a ver en qué termina todo esto. Vamos a ver, porque les digo, empezó a salir una tras otra. Que si la reunión con Adán Augusto en Palacio Nacional de Urgencia, y luego que si el documento que venía del Senado, y luego ahora la reunión de urgencia en el Senado de la República también. Una tras otra la detención de elementos de la Fiscalía por estar de soplones ahí, filtrando información, todo esto en conjunto. Y además también, algo que se menciona muy poco, esa manera en la que personajes como Carlos Loret de Mola o desde Latinus pueden tener acceso a los expedientes completos. Ya van por lo menos 2 veces en las que Loret de Mola sale en su escritorio con los expedientes de la Fiscalía aquí completitos, expedientes sobre temas que todavía están bajo investigación. ¿Quién los está filtrando? ¿Quién los está repartiendo? ¿Quién los está sacando y se los está entregando a Loret de Mola? Muchas preguntas que resolver, pero ¿saben qué? ¿Saben quién está listísimo para sacar a Morena, para hacer un movimiento que derrote a la 4T, así como derrotó al PRI? Sí, estoy segura que ya adivinaste, hablamos del mismo personaje que tú y yo estamos pensando. Vicente Fox. ¿Cuánto tiempo durará Morena en el poder? Le preguntaron y dice, pues que se lo pregunta, pero que está luchando para sacarlos. ¿Qué cree que sea más difícil, señor presidente, sacar al PRI después de 70 años o sacar a Morena después de 12? Eso es lo que me repito todos los días. Fíjate que llego a decir que parece estar más difícil sacar a Morena de Palacio Nacional que haber sacado al PRI de Los Pinos. Y me explico, Morena ha aprendido, es un costal de mañas, ha aprendido todo lo negro y turbio que tuvo el PRI, la manera en que controló desde Calles, que formó el partido, desde Calles y Cárdenas, que repartieron la tierra para comprar voluntades y comprar votos, desde el inicio de los programas sociales de Salinas, fue el que los inició, con la clara intención de decir, órale, te doy dinerito, pero hay de ti donde me falles. Hay de ti donde vayas a la urna y votes por otro. Te voy a pescar en la maroma y te voy a suspender el dinero. Entonces, encontraron un mecanismo de amarrar el voto por la vía del programa social, lo cual es deleznable, es indigno. La gente no tiene por qué hincarse, persinarse y agradecerles que les da el apoyo para la educación o el apoyo para la senectud o el apoyo para cualquier programa. No se vale condicionarlo. Sin embargo, esa condición ha tenido esto pero bien amarrado. Sí. Y entonces, ¿cómo rompemos eso ahora en esta elección del 27 y la del 30? Cuando la gente está, tontamente lo tengo que decir, agradecida de que le den dinero que es de ella misma. Te están dando tu propio dinero. Exacto, se lo están devolviendo. Da las gracias, quédate con el dinero, pero no les debes nada. No les debes nada. Y sin embargo, la gente buena de México, porque es gente buena. Ahora es gente buena. Agradecida. En agradecimiento a eso, le dedica o le demuestra su lealtad. ¿Saben qué me da mucha risa? Perdón que me esté yo aquí riendo, pero se me sale la carcajada. Porque los que le enseñaron a la gente a tener que dar las gracias y arrastrarse por un programa social fueron los gobiernos del PRI y del PAN.
que eran los que condicionaban los programas sociales. Dicen, es que Morena los obliga a que se sometan. Claro que no. Fíjense lo que pasó. Y de lo que sí tenemos que culpar a López Obrador. A López Obrador se le hace responsable, se le responsabiliza por politizar a la gente, ¿sí? Porque gracias a todo ese fenómeno que causó López Obrador, empezando a informar y con las mañaneras, la gente se empezó a interesar más en la política mexicana, ¿no? Y después de que se empezara a interesar más en la política mexicana, los programas sociales se vuelven constitucionales. ¿Y quiénes son los que han repetido hasta el cansancio? ¿Quiénes fueron los que le dijeron a la gente que no permitieran que nadie les condicionara un programa social porque ya estaban en la Constitución, porque ya eran un derecho? Fueron los legisladores de la 4T, que lo propusieron y lo aprobaron. Entonces sí, hoy, imagínense ustedes qué tan mal estaba la cosa, siempre lo digo, qué tan grave estaba la situación, como para que se tuviera que poner en la Constitución que un programa social era tu derecho. Si los gobiernos del PRI y del PAN siempre lo hubieran manejado así, si no hubieran sido condicionados, si no los dieran y los quitaran a conveniencia, condicionando el voto, entonces no hubiera habido ninguna necesidad de ponerlos en la Constitución. Hoy personajes como Gabriel Cuadri, Gustavo Madero y otros tantos no tendrían acceso a una pensión del adulto mayor. Hoy, tú que eres priista, tú que eres panista, no tendrías acceso a esos programas sociales. Porque sabemos perfectamente que con los gobiernos del PRI y del PAN sí se condicionaban. Y si no votabas por ese partido, no te daban tu programa social. Hoy pasa todavía en algunos estados gobernados por esos partidos. Por ejemplo, aquí, en el estado de Coahuila, el Partido Revolucionario Institucional, el gobierno promueve programas. Pero si pasan por tu casa y tú tienes una lonita pegada, que sea de Morena, inmediatamente te retiran del programa social, aunque sea un programa de gobierno. Entonces, por eso me da risa. Porque no, la gente no le tiene que agradecer a Morena, Claudia Sheinbaum por el programa social. Lo que la gente hoy agradece es que Morena los haya puesto en la Constitución, porque no fue gracias al PRI y al PAN. Pero pues bueno, Vicente Fox dice que está listo para venir a rescatar a México, para venir a rescatar al país. Vicente Fox se dice puesto para poder hacer lo necesario para sacar a Morena. Se siente con la capacidad, Vicente Fox, de sacar a Morena del gobierno. Y fue más allá, todavía, porque Vicente Fox incluso va por la creación de un nuevo partido político. No es broma, va por su propio partido. Fox anuncia nuevo partido político. En los últimos días, Vicente Fox sorprendió al anunciar en su cuenta de X la creación de Vértice MX, un nuevo movimiento con la mira puesta en las elecciones de 2030. Él lo describió como monumental, con un liderazgo excepcional y una narrativa que apostará por la democracia, las libertades, la paz y la economía de mercado. Fox invitó a la ciudadanía a sumarse al proyecto bajo su lema Un país para todas y todos, y propuso que Vértice MX represente una alternativa distinta frente a los partidos tradicionales y su actual oferta política. Según el exmandatario, la intención no es confrontar políticamente a otros partidos, sino ampliar las opciones para quienes buscan cambios reales. Aunque el anuncio generó expectativas, Fox no detalló aún cuál será la estructura del movimiento, quiénes lo integrarán ni cómo se organizará. Tampoco se ha definido si buscarán formalizarse como partido político ante las autoridades electorales, lo que deja en suspenso su futuro formal. El lanzamiento de Vértice MX marca el regreso del expresidente al escenario político activo. Sus propuestas y sus ambiciones quedan abiertas a discusión. ¿Será esta una opción real para la oposición? Vamos a ver, y es que alguien le dijo a Vicente Fox, tú sacaste al PRI después de 30 años de gobierno, nadie le avisó que no fue él, fue gracias a la intervención de los Estados Unidos, que no nos hagamos. Todo eso fue un acuerdo del que ya hablaremos después, hablaremos largo y tendido más adelante. En México pasan cosas, Ahora también vamos a plantearnos esta situación. ¿Qué tanto se ha avanzado en materia de seguridad? Que es una de las preocupaciones más grandes de todas y todos los mexicanos, ¿no? Que haya una estabilidad en materia de seguridad, que nos garanticen que se están haciendo bien las cosas. Bueno, pues son noticias que no me gustaría informar, que no me gustaría decir, pero también se están haciendo las cosas que vean nada más. 2 agentes cercanos a Omar García Harfuch, 2 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública fueron reportados como desaparecidos en Jalisco. Estaban realizando
una investigación ordenada por la Secretaría de Seguridad, ordenada por Omar García Harfuch, y desaparecieron. Estas fueron las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto. Lo va a informar el secretario de Seguridad, es un tema delicado y le pedí a él que lo informara. ¿Qué investigaban? Es importante que lo diga el propio secretario. Ok. Y, son elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estaban realizando su trabajo. Entonces ya los detalles los puede dar el Gabinete de Seguridad. Lo va a informar el secretario de Seguridad, es un tema delicado y le pedí a él que... Pues sí, lo va a terminar informando el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Como bien lo dijo Claudia Sheinbaum, es un tema delicado y todavía se está a la espera de que el secretario salga a dar una conferencia o emita algún comunicado, algo relacionado con este caso. Mientras tanto, en Estados Unidos también se armó el escándalo. Vean nada más lo que pasó. La vocera de la Casa Blanca, acérrima defensora de expulsar a todos los inmigrantes de Estados Unidos. Pues resulta que el ICE detuvo a su cuñada en Minnesota. La hemos visto dando declaraciones en contra de los migrantes, en contra de los ilegales. Su cuñada era uno de ellos. Es una brasileña. Estaba en el país desde 1999. Dejó a su sobrino pues ahí solo, porque el ICE se la llevó. Vamos a ver si la van a liberar, si la van a deportar. Y vamos a ver cómo opera realmente Estados Unidos, la Casa Blanca, en estos casos, que son cercanos a sus propios funcionarios. Les digo que el escándalo sigue estallando en todos lados. El escándalo continúa incrementándose, un día sí y al otro también. Hoy apareció además, fíjense, hablando de seguridad con el tema de Omar García Harfuch y demás, apareció Jorge Romero para decir que no van a hacer otra guerra como la de Felipe Calderón, que la estrategia del PAN es muy distinta. Pero sí es muy distinta la de Felipe Calderón y tampoco es la del combate a las causas de Claudia Sheinbaum, la pregunta vuelve a ser la misma. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Entonces, lo que propone específicamente el PAN es retomar la estrategia de Felipe Calderón. No, eso es ya encasillarlo a una etapa de pasado cuando nosotros queremos hablar de futuro. O sea, sí, pero modernizado. No tenemos miramiento, Pedro, en que al crimen organizado se le combate. No sé qué opine tu auditorio. Así, pero con toda claridad. ¿Con ayuda de Estados Unidos o solos? No, eso lo podemos hacer como Estado soberano. Pues sí. Como siempre, las mismas palabras, ¿no? Con toda claridad, no hay que regresar al pasado. Le preguntan que si con intervención de Estados Unidos y él dice, no, pues lo checamos, lo vemos. El problema es que en su momento fue también Acción Nacional quien salió a decir que estaban a favor de los programas sociales, que no los iban a eliminar, que iban a dejar los programas sociales y al final del día salieron a decir que habían cometido un gravísimo error en decir eso, que habían cometido un error gigantesco al decir que apoyaban los programas sociales cuando en realidad no los estaban apoyando. Esa sigue siendo la misma narrativa y el problema de la oposición, que siguen sin tener credibilidad, que siguen dando discursos, siguen dando entrevistas, siguen prometiendo que van a cambiar, pero al final del día pues siguen haciendo lo mismo, mintiendo y engañando a la gente. A ver en qué termina todo esto. Ya apareció Grecia Quiroz, la esposa de Carlos Manzo y alcaldesa de Uruapan, a hablar sobre las acusaciones, los señalamientos de Gerardo Fernández Noroña. Le dijo fascista, le dijo que quería solamente ganar la gubernatura de Michoacán y aprovecharse de la situación. La presidenta Claudia Sheinbaum también dio su punto de vista, ahorita se los voy a poner, pero ya apareció Grecia Quiroz con Azucena Oresti a dar su declaración y a contestarle a Noroña. Noroña, después de referirse a ti así y a otras mujeres, pero en tu caso, bueno, pues si lo otro es imperdonable, en tu caso es absolutamente inaceptable, Grecia. Sí, pues decirle, como te decía, que pues en la política yo creo que hay niveles, ¿no? Niveles para referirte sobre todo hacia una mujer y en este caso pues hacia mi persona, que no la estoy pasando nada bien, no me quiero hacer tampoco la víctima, ni mucho menos, y que tampoco esta situación yo la he utilizado en un tema político, jamás lo haría. Sé separar las cosas, tengo valores, tengo una formación que me vine haciendo junto con Carlos y que él me inculcó siempre eso, que en política tenía uno que ser recto, tenía uno que ser derecho
Y yo creo que esta persona pues no tiene ni la más mínima idea de lo que se trata de ser un verdadero servidor público, porque expresarse así pues no tiene palabras. Ahora no debería de ofenderse. ¿Por qué se ofende al que yo esté señalando a sus compañeros de su mismo partido? Pues al contrario, yo lo he dicho, el que nada debe, nada teme. Deberían de ellos separarse de su cargo y ponerse a disposición para ser investigados. Nacho Campos, Raúl Morón, Leonel Cotán. Así es, deberían de ponerse a disposición para ser investigados y sin mayor problema. ¿Y esto por qué? Pues por los señalamientos que no hice yo, que en vida lo hizo el propio Carlos. Entonces, no creo que debería de haber una ofensa hacia este senador. O cuál es el motivo. El que se da por aludido, ¿no? Pues Leonel Godoy tiene su propia independencia, Morón también, Nacho Campos, pues que se defiendan solos, que está este señor haciéndola de vocero, ¿no? Claro que sí, y pues también decirle que no le voy a permitir que trate, porque ya para mí eso son patadas de ahogado, que quiera venir a manchar el nombre de Carlos, ya no estando él en vida, porque ya no podrá estar él, pero aquí estoy yo para defenderlo y aquí está mucho pueblo que estoy segura que lo va a seguir defendiendo aunque él ya no esté. Así es, porque... Pues sí, y es que fueron muy polémicas, muy controversiales las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña, y es que independientemente del análisis que hizo Noroña, lo que sí quedó bastante claro es que no era el momento político, porque sí, en política hay momentos para todo, igual que en la vida. Y el comentario de Gerardo Fernández Noroña terminó siendo muy poco atinado, tan poco atinado que hasta la presidenta Claudia Sheinbaum salió a decir pues que tendría que haber más respeto, más sensibilidad, que sí le faltó ahí a Noroña un poquito más de temple, un poquito más de calma, esperarse, prácticamente esperarse para dar esas declaraciones, porque, les digo, hay momentos para todo, se puede avanzar rápido, se puede avanzar lento. Noroña quería avanzar rápido y por querer avanzar rápido pues terminó tropezándose, y vaya tropezón el que se dio Gerardo Fernández Noroña al hacer estas declaraciones sobre Grecia Quirós en un momento en el que no es bien recibido. Pero bueno, la oposición, les digo, cuando empieza a levantarse siempre llega alguien a hundirlos más de lo que ya estaban. Xochitl Gálvez reapareció ahora con su nueva imagen muy renovada y todo. Dice que Claudia Sheinbaum está polarizando a los mexicanos y se está inventando enemigos ficticios. El gobierno recurre a la polarización, se inventa enemigos ficticios. Y a continuación explico por qué. En su discurso del 115 aniversario del inicio de la revolución, la presidenta presumió su gobierno. Aseguró que actualmente en México nadie es silenciado. Falso. Carlos Manso, alcalde de Uruapan, quien pidió por todos los medios posibles ayuda al gobierno federal para dotar de seguridad a los habitantes de su municipio, fue silenciado, fue asesinado. La presidenta asegura también que encabeza un gobierno que escucha, que respeta y que responde a su pueblo. Falso. Esta semana, miles de transportistas cansados de los asaltos y extorsiones bloquearon los principales accesos. Que Xochitl Gálvez no ayuda a los transportistas, que no le eche la mano a la gente de Uruapan, porque si algo nos queda claro es que todo lo que toca a Xochitl Gálvez termina siendo empañado, todo lo que toca a la oposición termina siendo desprestigiado. Miren, eso le pasó a la marcha de la Generación Z, que prometía ser un movimiento genuino, un movimiento de jóvenes que con derecho estaban descontentos con el gobierno, con la 4T, con Claudia Sheinbaum, pero luego terminó la oposición metiéndose ahí a tomarse fotos y a dar patrocinios, y bueno, ¿en qué terminó todo esto? En una marcha completamente desprestigiada. Y ahora quieren meterse con los campesinos, porque sí, Acción Nacional le abrió las puertas a los campesinos en la Cámara de Diputados, los dejaron entrar. ¿Y qué está pasando? Pues que ahora ya salió que no tanto lo del maíz, que no tanto los transportes, que mejor la ley del agua, que mejor quieren que se revierta la ley del agua. Ya lo empañaron los prianistas, y si siguen dejando que se meta la oposición en causas que son justas, pues van a terminar otra vez en la lona, como terminó el Poder Judicial, en donde también metieron su cucharota los prianistas y irrumpieron violentamente el Senado. ¿Y en qué terminó todo esto? Terminó en un Poder Judicial más desprestigiado que nada, y no por culpa de López Obrador, por culpa de Claudia Sheinbaum.
por culpa de ellos mismos. Y vean nada más. Muy al estilo de Xóchitl Gálvez, llega Chumel Torres a decir, es que este gobierno no aguanta nada, Enrique Peña Nieto le pegábamos durísimo y no decía nada, él se aguantaba. Que desde el Ejecutivo no aguantaran vara. Eso era nuevo, porque veníamos de un Peña que mató, o sea, le pegábamos durísimo, todo el internet. Y mira, like a boss, ¿no? Salinas, Fox, o sea, y nunca había pasado que chillaran. Nada más quiero hablar con el licenciado presidente, Enrique Peña Nieto, por favor. Por favor, es muy urgente, de verdad. Señor Chumel Torres al teléfono. No, dígale que ahorita no puedo contestar. Señor, es que es la tercera vez que llama hoy. Lleva 5 minutos esperando en la línea. 5 minutos, menos, 10. No, dígale que ahorita no puedo. Bueno, ya, a ver, pásame. Chumel, buenas tardes. Peña, perdón, mi lord. Licenciado presidente, oiga, leí un tuit que ya no va a estar en Los Pinos, es que ya no va a ser presidente. O sea, le estuve hablando porque no fue a la carne asada del sábado pasado. Era cumpleaños de Víctor y pues no fue, todo el mundo lo estábamos esperando. Digo, se me hizo raro, pues usted había quedado de ir y al último no. O sea, Víctor está... Pues sí, así atacaba a Chumel Torres, así le tiraba durísimo a Enrique Peña Nieto, vean nada más. Así, y es que sabemos perfectamente, no queda la menor duda, que la estrategia de Enrique Peña Nieto siempre fue mediática. Entonces, una de las mejores estrategias que podían haber hecho, pues era convertir todos los errores que tenían en un meme. ¿Por qué? Porque entonces no había un pueblo enojado, nadie estaba enojado. ¿Por qué? Porque nos burlábamos. Él decía que él dejaba que se burlaran de él y lo permitían que se burlaran de él, pues para que se nos olvidara el enojo. Y mientras tanto, por debajo de la mesa, un montón de corrupción, de robos, de abuso de poder, lujos, geles carísimos y demás, pero la gente no estaba enojada. La gente pues estaba contenta porque se reía, ¿no? Se reía de su peinado lleno de gel carísimo, pero no importa porque nos deja que nos reíamos de él, ¿no? Así es como atacaban a Enrique Peña Nieto. Notamos toda la diferencia, todos nos damos cuenta, pero bueno, al final del día eso es lo que pasa a nivel nacional. ¿Van a correr a Gers Manero o no? Te lo voy a informar más al ratito, así es que suscríbete, dale like y comparte para seguir llegando a más personas, como siempre lo hacemos. Yo soy Yasira Handal y dime si te gusta este horario para transmitir. Me gustó, me sentí cómoda, me sentí a gusto, tuvimos muchas personas, se me hace que tienes chance de conectarte a las 10 de la mañana, entonces déjame aquí en comentarios si las 10 de la mañana te parece buena hora para echar la platicadita, echar chismecito, platicamos, damos las noticias y estamos todos informados desde temprano. Escríbeme aquí si te gusta este horario y te veo al ratito con más información. Bye bye.